Una vez que hemos visto cómo es el intercambio de energía por radiación en cuerpos negros, vamos a ver cómo sería el intercambio en cuerpos negros, en cuerpos no negros opacos. Para ello, primero debemos de definir un nuevo concepto, que es el de radiosidad. ¿Vale? La radiosidad J sub I se define como la energía que sale de una superficie. Veamos el concepto. Cuando yo tengo una superficie cualquiera y sobre ella incide una irradiación G sub I sobre esa superficie, sabemos que si esa superficie es opaca, pues transmite cero y tendrá una cierta reflectividad y parte de esa energía esa irradiación incidente la reflejará, que será ρ sub I, su reflectividad por la irradiación incidente, G sub I. Además, la superficie absorberá parte de esa irradiación que le incide, aumentará su temperatura y por tanto emitirá cierta cantidad de energía de acuerdo a su poder emisor. La suma de esas dos componentes de color azul es la radiosidad, la energía reflejada por la superficie más la energía emitida. Anteriormente, cuando hablábamos de cuerpos negros, como su absortividad es igual a 1 y la reflectividad es 0, pues la radiosidad coincide con el poder emisor del cuerpo negro. La energía que sale de un cuerpo negro es solo debido a la energía que está emitiendo porque no refleja nada. Sin embargo, las superficies reales opacas siguen emitiendo igual, pero también hay una fracción de la energía que sale de esa superficie que es reflejada, una fracción de la energía reflejada respecto a la irradiación incidente. El poder emisor de esa superficie sub I pues será la emisividad por el poder emisor del cuerpo negro a la misma temperatura. Si mi superficie es opaca, la transmitividad vale 0 y en consecuencia alfa más ρ será igual a 1. Además, si tenemos en cuenta la ley de Kirchhoff, que me dice que la absortividad de una superficie es igual a su emisividad, combinando esas ecuaciones tenemos esta expresión para la radiosidad, donde tenemos una parte reflejada y una parte emitida. Por otro lado, si hacemos un balance neto de energía sobre la superficie que tenemos en la figura, me quedaría que Q punto sub I, que sería la energía neta que sale de la superficie, debe ser igual al área por la radiosidad, es decir, a la energía en vatios que está saliendo, menos al área por la irradiación que incide. Ese sería el balance neto de la energía que está saliendo. Bien, si de la ecuación de aquí arriba despejamos G sub I y lo sustituimos ahí, combinando de esta manera las dos ecuaciones y esta irradiación la sustituimos en la ecuación de arriba, se obtiene esta expresión final para la potencia neta que es emitida, que sale de una superficie, es decir, el balance neto sobre la superficie. Energía que sale, que tiene en cuenta tanto la energía reflejada como la emitida, menos la irradiación incidente. Es decir, Q punto sub I, balance neto de energía saliente en una superficie. Al expresar esa potencia de acuerdo a esta expresión, podemos volver a hacer una analogía con los circuitos térmicos, donde ahora la potencia neta que sale de una superficie la podríamos determinar a través de esta resistencia, que se conoce como resistencia de superficie. La resistencia de superficie, que vale 1 menos la emisividad dividido la emisividad por el área, lo que hace es transformar una superficie real, es decir, la energía que saldría de la superficie real, que sería el poder emisor del cuerpo negro, sub B, la transforma en una superficie real, J sub I, que la energía que sale de la superficie real es la radiosidad J. Esta resistencia de superficie, si tenemos un cuerpo negro, como la emisividad vale 1, pues vale 0 y la radiosidad coincide con la del cuerpo negro. Por lo tanto, esa resistencia teníamos que incluirla en nuestro circuito térmico cuando estábamos hablando de cuerpos negros, porque directamente la radiosidad era igual al poder emisor del cuerpo negro, E sub B. Pero en las superficies reales, aparte de las resistencias de visión y forma que vimos anteriormente y que vamos a volver a ver a continuación, tenemos que tener en cuenta esa resistencia de superficie.
Cuando tengo dos superficies reales intercambiando energía en forma de radiación, tal y como vimos para cuerpos negros, tengo dos superficies cualesquiera, el balance neto de energía pues sería la potencia emitida que sale de uno y es interceptada por 2 menos la que sale de 2 es interceptada por uno. De tal manera que el balance neto me queda de esta manera. Donde lo que cambia ahora respecto a anteriormente cuando teníamos cuerpos negros es que ahora mis superficies tienen una emisividad epsilon 1 y epsilon 2 que de manera general es diferente de 1. No son cuerpos negros. Y en la expresión del balance neto de energía lo que tengo en el numerador es la diferencia de radiosidades, no de poderes emisores, porque la radiosidad, recuerdo en el caso del cuerpo negro, pues coincide con su poder emisor. Pero la resistencia de visión, o también llamada resistencia de forma, pues tiene la misma expresión, la inversa del área por el factor de forma entre esas dos superficies. De tal manera que ahora la resistencia de visión entre dos superficies que no son cuerpos negros, lo único que me cambia es que en los extremos de la resistencia tenemos que poner la radiosidad que sale de esa superficie y no el poder emisor. De esta manera, el circuito térmico equivalente para dos superficies cualesquiera intercambiando energía en forma de radiación sería el que aparece ahí con esas tres resistencias. La primera resistencia es la resistencia de la superficie 1, la tercera la resistencia de la superficie 2 y la resistencia intermedia es la resistencia de visión o de forma entre ambas superficies. Si tengo un cuerpo negro, o dos cuerpos negros mejor dicho, epsilon 1 y epsilon 2 serían 1 y la primera y última resistencia desaparecerían del circuito y recuperamos el circuito que vimos anteriormente para cuerpos negros. De tal manera que la potencia neta intercambiada pues se podría calcular de acuerdo a esa expresión general para dos superficies que podemos simplificar para algunos casos particulares. Por ejemplo, si tengo dos placas planas infinitas, paralelas infinitas en la dirección perpendicular, las áreas serían iguales, factores de forma F1,2 y F2 son igual a 1, bueno, pues la expresión general se simplifica a la que tenemos en este caso. Si tengo dos cilindros concéntricos, como vimos en un ejemplo que hicimos anteriormente, el factor de forma F2,1 sería igual al cociente de diámetros y la expresión final que me queda es esta que aparece aquí. Para dos esferas concéntricas, el factor de forma es igual a la relación de diámetros al cuadrado, lo cual me queda una expresión equivalente a la anterior, pero con el cociente de diámetros al cuadrado. Y un caso concreto, cuando tengo un objeto convexo muy pequeño dentro de una cavidad muy grande, si consideramos que el área 1 dividido por el área 2 es mucho más pequeño que 1, haciendo ese límite, la potencia neta emitida por 1, que es interceptada por 2, sería de acuerdo a esta expresión. En definitiva, algunos casos un poco concretos particulares de algunas geometrías entre dos superficies, donde particularizamos la expresión general que hemos visto para el intercambio de energía en forma de radiación entre dos superficies no negras opacas. Si tengo más superficies, no dos, si por ejemplo tengo tres superficies, el circuito térmico equivalente sería el que aparece aquí. El mismo triángulo que vimos para el caso de cuerpos negros, pero ahora en cada extremo del triángulo tendré de manera general pues una resistencia de superficie. Si tenemos cuatro superficies tendríamos un cuadrado y todas las superficies viéndose con todas ellas a través de sus respectivas resistencias de visión o de forma, y en los extremos del cuadrado pues tengo las resistencias de superficie de cada una de las cuatro superficies. Estos circuitos térmicos en algunos casos particulares se pueden simplificar un poco. Por ejemplo, cuando tengo una superficie radiante o lo que sería equivalente a una superficie aislada desde el punto de vista de radiación. Un concepto u otro quiere decir que el flujo neto de calor en esa superficie es nulo, es decir, Q punto sub i es igual a cero, lo que me está indicando que la irradiación incidente coincide con la radiosidad que está saliendo de la superficie, con lo cual el balance neto es cero. Si por ejemplo yo tengo un circuito con tres superficies intercambiando energía en forma de radiación y me dicen que la superficie 3 es radiante, implica que Q punto sub 3 es cero. Por lo tanto, la potencia térmica que circula por esta resistencia es nula, con lo cual E sub B3 tiene que ser igual a J sub 3 y esta resistencia la podría eliminar del circuito.
No porque la resistencia sea nula, que la resistencia tendrá su valor, sino porque sabemos que a través de esa rama del circuito no está circulando ninguna potencia térmica. Otro caso muy habitual donde podemos simplificar el circuito es cuando tenemos una superficie muy grande, típicamente un recinto. Por ejemplo, me dicen que tengo dos superficies intercambiando energía en forma de radiación dentro de un recinto muy grande. En ese caso, el área de ese recinto muy grande la podemos considerar habitualmente mucho mayor que el área de las otras dos superficies, con lo cual la resistencia de esa superficie muy grande, al ser inversamente proporcional al área, la podemos considerar muy pequeña, aproximadamente cero. Con lo cual, en este caso, sí que estaríamos suponiendo que la resistencia de esa superficie muy grande es cero y eliminamos esa resistencia de superficie del circuito para poder simplificarlo.